Me acompañan don Marco Durante y don Francisco Salas de la empresa BDS, que es especialista en temas laborales, y nuestra entrevista del día de hoy girará prácticamente en dos temas sustanciales. Uno de ellos es el recién aprobado proyecto de la Ley de Protección de Información Personal. Empezamos por un tema general y nos cuentan qué plantea esta Ley de Protección de Datos Personales, que ha sido un tema polémico durante los últimos años, que prácticamente se ha puesto sobre la mesa con base en votos de la Sala Constitucional, más allá de una regulación existente. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. La Asamblea Legislativa, cuando aprueba esta ley para regular el uso de la información que circula de las personas, lo que hace es asumir una posición preventiva en vez de la tradicional forma correctiva en que en nuestro país podríamos manejar los datos personales. Esta ley de autodeterminación informativa lo que le permite a cada uno de las personas es tener un control preventivo de cuál es la información que se circula en bases de datos públicas de la persona sin que tenga que ir ante una autoridad jurisdiccional a solicitar una reparación de un daño por una información que se está transmitiendo o se está dando en estas bases de datos que son incorrectas. Entonces, si pudiéramos decir de forma general cuál es el beneficio de esta ley, es que ya la ley le da un tratamiento preventivo y le permite a las personas poder controlar la información antes de que ésta salga a la luz pública y pueda causarle un daño irreparable. ¿Ustedes creen que llega tarde la legislación, tomando en consideración que prácticamente y casi que exclusivamente los votos de la Sala Constitucional que han venido por jurisprudencia a regular este tema y a crear en Costa Rica el recurso de habeas data, que no está estipulado en la Ley de Jurisdicción Constitucional, se trata de votos que son reactivos a un recurso de amparo que ha interpuesto la gente cuando ve violados sus derechos? Don Francisco, sí. ¿Llega tarde? No, tal vez, bueno, iniciativas en la Asamblea Legislativa sobre este tema han habido varias y desde hace muchos años. Lamentablemente no se habían tramitado e incluso en algunas otras iniciativas eran un poquito más ambiciosas. De hecho, si leemos el texto de esta ley recién aprobada, en el artículo 2 limita la aplicación de la norma a aquellas empresas que procesan y almacenan datos y que comercializan esos datos. Hubo en algún momento en corriente legislativa proyectos que regulaban el uso de esos datos para cualquier persona. En el momento, y por ejemplo en España, por ejemplo, existen regulaciones en donde cualquier persona que almacene datos personales, automáticamente, que genera un fichero, que es lo que se llama, automáticamente genera una obligación de reportar ese fichero, mantenerlo actualizado y de informar a la gente sobre la existencia de esa información y que la gente dé el consentimiento correspondiente. Acordémonos que aquí lo que se trata es del control de la información. Este derecho de autodeterminación informativa lo que busca es que yo como persona tenga control de mi información, es de saber qué información tiene esta empresa de mi persona, si yo quiero que la tenga y cuál es esa información para yo poder eventualmente pedir que se corrija o se elimine. Es decir, no solo no limita a las empresas a obtener esa información, sino que yo como usuario, como ciudadano, puedo tener acceso a la información que manejen de mí. Es correcto. También hay que tomar en cuenta que no toda la información, hay información que es irrestricta, es decir, hay información que es pública, que ya está en los registros públicos, que estas empresas de bases de datos ya recopilan y tienen en su poder. Esta información pues no requiere ese consentimiento porque ya es una información que es pública, pero cuando ya vamos a otro tipo de información, como trabajos anteriores, salarios, todo ese tipo de información que ya es personal, yo como ciudadano tengo derecho a tener un control sobre quién tiene esa información, cuál es el uso que se le va a dar. Y ahí es donde viene el consentimiento que esta ley está exigiendo y que debe ser recopilado por las empresas. Depende con quién nos comparemos nosotros, esta legislación llega tarde o llega temprano. Los primeros países que se preocupan por esto están en Europa Central. Alemania fue el mejor caso, que en los años 70 empieza a darse cuenta que hay empresas que empiezan a llevarse la basura que las personas dejan fuera de su casa, y a partir de la información que obtienen de las bolsas de basura de esas personas se crean perfiles de consumo de las familias.
Y es a partir de ahí, de los años 70 del siglo pasado, cuando los alemanes dicen es importante regular preventivamente la información que se puede circular de una persona a través de terceros, y con mucho más razón si esta información tiene fines comerciales, ¿verdad? Entonces, sí, si nos comparamos con Europa, la legislación llega 4 décadas después. Si nos comparamos con otros países de la región, nosotros estamos siendo pioneros con respecto a lo que cerca nuestro se ha regulado sobre el tema de la autodeterminación informativa, ya no como la posibilidad de ir e interponer un habeas data para proteger un derecho constitucional por información incorrecta que se maneja de mí, sino en este caso decir, bueno, déjeme controlar sin que se me cause un daño cuál es la información que usted tiene mía, para ver si esa información, además de la irrestricta, es veraz o no es veraz, es actual o no es actual.